Hola Alejandro, hola a todos los que nos estéis viendo. Hoy vamos a hablar un viernes más, vamos a tener una conversación filosófica que esperemos que os inspire para seguir, continuar pensando. Vamos a hablar un poco sobre el tiempo, este tema lo escogí yo, me tocaba a mí, y lo escogí no solo porque a mí como capricorniana, que soy, me importa mucho el tiempo y me siento muy identificada con esos temblores, impactos que nos produce el experienciar el tiempo de diferentes maneras o el pensarlo de diferentes maneras. Pero sobre todo quería hablar del tiempo porque creo que estamos presenciando un cambio muy importante en la vivencia general de la temporalidad. Y cuando digo un cambio muy importante me refiero a un cambio que sería o daría paso a un tercer modo de experimentar el tiempo dentro de los que conocemos en la historia humana, dentro de los que conocemos en la historia humana y por tanto reportados desde el periodo clásico, ¿no? Porque de antes no sabemos mucho. Yo diría que contamos con los testimonios y las formas de escritura, no obstante, filtradas por las traducciones y por supuesto por nuestro presente y por nuestro milenio, pero contamos con los testimonios de la Grecia antigua, es decir, con el momento previo a la instalación de la historia, del pensamiento histórico. Luego pienso que a partir del cristianismo aparece una forma distinta de vivir la temporalidad o de vivir, por tanto, también la experiencia subjetiva, la biografía. Diría que aparece la historia y con ella también la biografía, ¿no? El tiempo vivido como un proyecto, ya sea colectivo, ya sea individual. Y creo que ahora mismo estamos empezando a entrar en una forma más fragmentada de vivir el tiempo que todavía no sé especificar o definir, porque creo que todavía no dimos el salto total o que no abandonamos completamente la historicidad, pero que está empezando a dar sus primeros síntomas. Entonces, lo que haría es un primer momento en el que me voy a referir un poco a la temporalidad antigua y para ello me voy a servir del pensamiento clásico, pero también de las religiones primarias a través de lo que nos cuenta Mircea Eliade en el mito del eterno retorno, en el que se plantea fundamentalmente que las sociedades ahistóricas, que otros llamaron también estacionarias, por ejemplo Lévi-Strauss, no serían solo sociedades no históricas, sino sociedades refractarias del historicismo, es decir, sociedades que hacen como una especie de esfuerzo activo por resistir a la entrada de la historia. Y que entonces a través de sus rituales y a través de su experiencia religiosa, pues van a vivir en colectividad ritos de paso, pero ritos de paso que no dan lugar a una evolución del individuo ni por supuesto de la comunidad, sino que dan paso al nuevo comienzo, ¿no? Como al nuevo ciclo en el que se borra lo anterior y bueno, comenzaríamos desde cero, ¿no? La posibilidad de empezar desde cero, condonar todas las deudas, eliminar las responsabilidades del ciclo anterior y que nosotros en nuestros tiempos podemos entender con algunos de los festejos sociales que tenemos, pero muy pocos de ellos. Yo solo me doy cuenta de uno que sería el festejo de Año Viejo, de la Nochevieja y el Año Nuevo, donde se eligen como unos buenos propósitos para comenzar el año, como si lo anterior no importara, hubiera quedado condonado, ¿verdad? Pero el resto de las fiestas casi todas tienen más que ver
con fechas históricas o con homenajes a algunos personajes de la historia, o con celebración del aniversario de hechos históricos, bueno, pues de la constitución de cada lugar, de la victoria, qué sé yo, de una batalla o de las guerras de independencia, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, simplemente dar esa imagen, los rituales de las religiones primitivas, antiguas, de las que no sabemos demasiado, pero que festejaban ciclos y que festejaban justo la renovación y el olvido del pasado para volver a empezar de cero, y que lo hacían también celebrando la ordenación y el caos, ¿no? Como el paso del uno al otro y no el inicio o el final, puesto que no tendrían tampoco ese imaginario en el que hubiera un origen y un final de los tiempos, sino simplemente una ordenación, caos y reordenaciones. Y respecto de la antigüedad griega, bueno, pues muy rápidamente recordar que no tenían un solo tiempo, sino que vivían en ese triángulo o en esa posibilidad de pasar del aión, el tiempo de la eternidad, aquello que nunca llega, pero siempre ya ha sido. A mí de repente se me vino ahora a la cabeza, igual que era muy tonto, se me vino a la cabeza una frase de una canción de Enrique Bunbury que dice: para Alicia es siempre todavía. Y bueno, que nos daría cuenta de esta eternidad en la que nunca llega a darse porque tampoco nunca pasa, ¿no? Este tiempo infinitesimal en el que alguien se puede quedar suspendido y en el que ocurre todo a la vez. Tendríamos también el Cronos, del que no nos hace falta hablar mucho porque es el tiempo que utilizamos los modernos, los historicistas, el tiempo cronológico, lineal, no solo de la historia comunitaria, sino también de la biografía, de la vida puesta al servicio de unas metas, de conseguir un trabajo, una casa, una cierta seguridad e incluso un lugar donde morir. Y también un lugar, sea papel, sea vídeo, donde dejar la posibilidad de una fama póstuma. Y en tercer lugar tendríamos el Kairos, bueno, que también lo entendemos y que es muy del gusto clerical en el cristianismo y sobre todo en el catolicismo, al menos en en estas perspectivas que yo sepa tuvo mucho impacto, o se menciona mucho, y que sería, bueno, el tiempo de la oportunidad, ¿no? Algunos lo ven como un cruce entre el Aión y el Cronos, algunos lo ven como el tiempo en el tiempo del acontecimiento, esa oportunidad ahora se pierde, ¿no? Lo que solemos decir, no perder el tren. Y que también, bueno, daría mucho que hablar acerca de si es algo únicamente subjetivo, como suele ser la vivencia del tiempo, o también es el que nos pone muy en relación con los acontecimientos externos. Bueno, creo que tanto el tiempo bucle, circular, el tiempo de las religiones primitivas, todos los tiempos que no son el cronológico y el histórico, pienso que nosotros, y cuando digo nosotros, no digo un chico de 11 años, que creo que ya está empezando, como decía al principio, otro tiempo, sino la gente que procedemos todavía del pasado siglo, del siglo XX. Creo que solo lo podemos vivenciar realmente de una forma auténtica, histórica, pues bueno, a partir de la religión o de la filosofía o de ciertas experiencias muy puntuales, místicas, estéticas que podemos tener, o a través de las sustancias psicodélicas. Pero creo que nos cuesta vivir el tiempo circular realmente, o la eternidad, sin ningún aditivo y sin estar sugestionados, muy sugestionados
por alguna representación religiosa. Quizá los niños de todas las épocas, como dice Levi-Strauss, todos los niños de todas las épocas y de todas las tribus se parecen más entre ellos que los adultos porque están menos civilizados, es decir, menos reprimidos y por tanto conservan de una forma mucho más diversificada todas las posibilidades, ¿no? Y a lo mejor, bueno, a través del folclore, del tiempo del relato, del cuento, quiero decir, están más cerca de esas otras vivencias del tiempo que cuando somos adultos. Y bueno, un poco con esto, porque veo que me estoy extendiendo, te voy a dar paso a ti para que nos cuentes cómo es tu forma de verlo. Bien, posiciona la discusión en términos modernos y súper del estructuralismo. Yo quisiera posicionar la plática en pequeñas ideas antiguas. La primera de ellas sería Heráclito, que no se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque temporalmente ha perdido la esencia del río y lo que fue en un pasado ya no es en el presente. Desde ahí, pues igual no quiero dejar de mencionar la reflexión de Aristóteles referente al tiempo, que también le parece que la esencia del tiempo se difumina y deja de ser, y por tanto no puede estudiarse algo que su esencia es dejar de ser. Y después simplemente llegar a Santo Tomás cuando considera que el tiempo se construye de microinstantes, microhoras, y que al final no se puede determinar cuál de estos microhoras es el verdadero ahora, porque caben infinitos microhoras dentro de infinitos. Tú puedes poner segundos, puedes poner minutos, puedes poner milésimas de segundos, puedes poner milésimas de milésimas de milésimas de milésimas de segundos. Es el tiempo en el que estás en realidad. Sí, lo que decía antes, la infinitesimalidad del tiempo, ¿verdad? Y sí, te iba a preguntar, ya que nombramos a un filósofo que es teólogo también, y como yo antes hablé un poco del mito del eterno retorno, Mircea Eliade, no más allá de las diferencias entre unas religiones, entre la positivación de unas religiones y otras, ¿qué opinas tú de esto que yo decía acerca de la dificultad de vivir otras temporalidades que no sean la temporalidad histórica, lineal, a falta de representaciones religiosas, o podríamos decir, la sugestión que suponen en nuestra forma de percibir el mundo, de vivir, ¿no? Que si crees que existe la posibilidad, por ejemplo, de experimentar un momento de eternidad sin religión. Te puedes reír de mí si quieres, pero yo lo sacaría, lo vi en una caricatura, lo vi en Hora de Aventura, que simplemente decía, quiero morir y volverme polvo de estrellas y viajar por todo el universo. Bueno, decir que cuando yo muera me volveré polvo de estrellas y viajaré por todo el universo no implica la religión. Y No, sin embargo, ya que estamos en temas de Levi-Strauss, sí implica la mitología, porque dentro del pensamiento de Levi-Strauss, la ciencia es una mitología más. Y hablando de la mitología, quiero ir al concepto de pasado eterno de Levi-Strauss. Este concepto de pasado eterno nada más se trata de que lógicamente pensamos que existe un principio, pero después reformulamos todo el principio, lo reformulamos con mitología, ya sea ciencia, ya sean los griegos, ya sea el hinduismo, ya sea el brahmanismo, ya sea la época en la que peleaban los ángeles rebeldes contra el cielo y contra el mar. No importa, se recubre de una mitología y ese es el pasado eterno, es un pasado en el que todos vivimos y eternamente está dentro de nuestro imaginario, tal como el paraíso, porque los niños cuando juegan se les llena de juguetitos que simulan el paraíso y viven en el paraíso. Sí hay un pasado eterno al que todos accedemos, todas las culturas y todas las personas accedemos a nuestro siglo de oro temporalmente para sacar lo más esplendoroso de nosotros. Acudimos al pasado
para sentirnos que todavía hay algo que brilla dentro de nuestra eternidad. De alguna manera también, yo lo pensaba a través de la religión y tú lo estás pensando a través de la niñez. Yo también hablaba antes de que el folclore se vive especialmente en la niñez, ¿verdad? Y no sé muy bien por qué, pero es así. Como que los niños son los que sostienen la ilusión de los folclores y también de las mitologías. Pero bueno, esto a mí me da para pensar, pero eso ya será para otro momento, de la relación entre la religión y la niñez y el espíritu de la niñez. También lo pienso porque George Bataille, por ejemplo, tanto en el erotismo, en las lágrimas de Eros, en la parte maldita, habla de esta secuenciación del tiempo que vivimos tan lineal, un poco por la imposición de los ritmos de trabajo, que por más que haya fabricación en cadena y esta fabricación en cadena sea un poco bucle, pero sin embargo el tiempo de trabajo es un tiempo como muy organizado, con una meta muy clara, que difícilmente nos permite quedarnos como ensimismados o quedarnos a lo mejor en alguna de esas experiencias mentales más propias de la niñez o del trance religioso. Esto por un lado, y por otro lado también siguiendo a Bataille, lo que interrumpe el tiempo de trabajo es la fiesta, y la fiesta tiene una relación casi indisoluble con la religión, ¿no? Como que tenemos fiestas un poco gracias a las religiones, las religiones son las que inventan, ¿no? La fiesta, fueran las bacanales antiguas o sean las navidades o el año viejo actual. Bueno, lo mismo que cuando hablo del trabajo, podría incluir también la escolaridad, ¿no? El hecho de vivir en cursos escolares también nos da como una experiencia del tiempo demasiado pegada a las metas, al objetivo. Bueno, igualmente, la razón por la que yo elegía este tema, del que también siempre me gusta, como hemos hecho, que vayamos al pasado y recuperemos algunas cosas, es la situación actual que me llama la atención y sobre todo, además, también desde las cuarentenas del COVID-19, pero ya venía dándose anteriormente la posibilidad, y es el tiempo que se crea a partir de los modos de vida tan centrados en las series de televisión, el cine, más bien las series de televisión de pantalla pequeña y los videojuegos. Hay una ruptura, digamos, con la televisión antigua, con la televisión de los 80, de los 90, incluso de muy principios de los 2000. Y es que la televisión antes seguía siendo como un ritual comunitario, un ritual familiar concretamente, en el que muy probablemente ver una serie, una película, era uno de los pocos momentos en los que se reunía la familia, o ver un partido de fútbol en el bar, uno de los pocos momentos en los que se reunían los vecinos. Y sin embargo ahora la televisión está individualizada y entonces por eso también podemos ver capítulos y capítulos seguidos de la serie o programa documental que queramos, aparte de lo que esté ocurriendo, ¿no? En el mundo, en la familia. Entonces estamos como más en nuestra propia parcela. Y yo intuyo que esto genera una vivencia también del tiempo serial, fragmentada, o que tiene que ver con las ficciones en las que estamos pues empantallados, ¿no? Además, perdón que te interrumpa, Mm. pero tienes razón. En la pandemia, justo ahora que no hay fiestas, justo ahora que no hay reuniones, justo ahora que no hay música en vivo, ya no hay conciertos, pues quería hablar de los músicos, porque los músicos son las personas que están más centradas, más concentradas, más preocupadas por lo que es el tiempo. Bueno, algunos van a decir, no, una cosa es el tempo, otra cosa es el tiempo. Pues no, yo creo que no. Yo creo que el músico sí es el maestro del tiempo. Y ya hablando dentro de las capacidades simbólicas y dentro de las capacidades de ritual que tiene el tiempo, pues la música sin duda es la gran máquina que hace que el tiempo se acelere y hace que el tiempo se ralentice. Hay canciones que, por ejemplo, cuando yo escucho Since I Loving You de Led Zeppelin, el tiempo se detiene, estoy seguro de eso, puedo afirmar eso, se detiene el tiempo cuando escucho Since I Loving You. Cuando escucho Black Dog, el tiempo se acelera, el tiempo es rápido, el tiempo es frenético.
Entonces es la música, esta máquina que acelera, ya sea en forma ritual o ya sea de forma interior, nuestra percepción del tiempo. Y por último, quiero yo terminar con una imagen preciosísima. Que por cierto, esta última idea la saqué del Perseguidor, el libro de Cortázar. La saqué del Perseguidor porque ahí está Johnny, que es un saxofonista, que está perdido entre muchísimas cosas y simplemente un día dice, esto ya lo toqué mañana, esto ya lo toqué mañana, está perdido, está perdido entre el hoy, el pasado y el futuro. Oye, antes Y de que acabes, dime. o antes de que introduzcas esta otra imagen, es que se me ocurre así al hilo de lo que expones. Bueno, mencionar que además en la música, yo no sé mucho de música, pero bueno, a través del baile veo que además en la música se simultanean al menos dos temporalidades, ¿no? Una es la del ritmo y otra es la de la melodía, que son distintas formas, además de vivir el tiempo de la música y diferentes formas de bailar también. Entonces, no sabría decir mucho más. Bueno, te pregunto a ti que conoces mejor la música, bueno, ¿cómo lo ves esto? No lo sé, yo había pensado en la melodía y en la armonía como un todo. No había pensado que hubiera un tiempo para la melodía y otro tiempo para la armonía. Hasta ahorita que me lo acabas de decir, estoy como analizando eso. Y bueno, o sea, de primer momento, claro, hay melodías muy lentas con armonías un poco rápidas. Entonces, Claro. te concedo razón, aunque me voy a quedar pensando en esto. Me voy a quedar pensando en esto y te tengo Es que, una... ¿sabes qué pasa? Que Ajá. la gente, por ejemplo, que tenemos poco oído, cuando empezamos a bailar, podemos bailar bien porque bailamos el ritmo, pero nos cuesta más y tenemos que educarnos más para bailar la melodía. Al menos en el tango se nota mucho. Y bueno, es diferente bailar tango escuchando más la melodía o escuchando más el ritmo. Un día te lo pongo, un ejemplo. Bien, claro, yo estaría gustoso de ver esto porque, bueno, la melodía es como una voz, la melodía es una historia y las historias se cuentan con un ritmo. Ahora sí, ya, es el momento de mi última imagen, que la saco de Virgilio, de su personaje Eneas, que cuando estaba en algún trance antes de llegar al Vellocino Dorado, él escala un monte y de repente entre unas grutas se encuentra una mujer ciega. Es una mujer ciega que todo su día lo dedica a escribir los sucesos del pasado, los sucesos del presente y los sucesos del futuro. Los escribe en hojas, yo imagino que serán tal vez papiros, y ahí estaba escribiendo y de repente entra una bocanada de aire y desperdiga todas las hojas y las hojas del pasado quedan revueltas con las hojas del futuro. Se interrumpe la historia. Yo ya no sé cómo sale Eneas de esa caverna, pero no podría saberse porque las hojas del futuro y el pasado quedaron dispersas y quedaron revueltas. Qué bonito Es- esto. no, es bonito. No, bueno, Virgilio, claro. Sí, Madre, nada menos. claro, nada menos que Virgilio. Bien, pues ya hemos llegado al tiempo, Belén. Hemos llegado al tiempo de este video. Perfecto. Um, Pues no nos queda más que pedir, como siempre, comentarios, likes, suscripciones compartidas, etc. yo dejo el link de Belén abajo para que se vayan a su canal, Filosofía con Flow, y se suscriban. Vale. Y yo igual, para que vayan al canal de Alejandro, Palabra Conexa Virtual, y hagan lo mismo. Nos despedimos. Chao.